¿Por qué ya nadie quiere trabajar en restaurantes en Estados Unidos? En Estados Unidos era muy habitual que las vacantes en restaurantes estuvieran prácticamente ocupadas. Muchos trabajadores, especialmente la mano de obra no calificada y los inmigrantes, lo veían como la opción más viable para abrirse camino. Sin embargo, hoy la realidad es totalmente opuesta por muchos factores, pero sobre todo por lo que reflejó para los empleados la situación de la crisis de salud. Por el confinamiento, muchos concibieron conseguir otro empleo que les permitiera obtener más beneficios, incluso alguno con el que pueda trabajar desde la comodidad de su hogar. Eso explica por qué desde hace un año, a medida que las soluciones médicas ayudaban a hacer retroceder a la crisis de salud, se ponía en evidencia una paradoja en el mercado laboral de Estados Unidos. Faltaban empleados una vez que el país comenzaba a salir de la recesión. Algunos de los sectores más afectados por la escasez de mano de obra eran precisamente los que más cayeron durante la recesión que trajo la crisis: entretenimiento, hoteles y restaurantes. Pero esta carencia de trabajadores, restringida a ciertos sectores, hace perder el foco en el hecho realmente resaltante: el mercado laboral estadounidense actual, nacional y globalmente considerado, es el más fuerte en 50 años. Un solo número lo indica: en marzo, la tasa de desempleo fue de apenas 3.6%, ni siquiera superada por las tasas de creación de empleo de la administración Trump, que fueron récords de por sí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué encontrar mano de obra es tan difícil para los restaurantes en Estados Unidos? Vamos con los detalles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Pérdida dentro de las cifras de inflación e incluso dentro de las tasas de empleo, se oculta una estadística singular, la de los trabajadores estadounidenses en la industria de los restaurantes. Esa industria tradicionalmente ha sido una de las fuentes de empleo que atraen mano de obra no calificada e inmigrantes, pero al menos en Estados Unidos está mostrando ciertos cambios que atañen a toda la economía. Al hacerlo, disiente de la cifra de empleo récord de la economía estadounidense, que parece contradecir la caída del PIB del primer trimestre. Y es que precisamente detrás de los millones de empleados que necesitan ahora mismo los restaurantes en Estados Unidos, se esconde un movimiento que en realidad es estacional. No son solo los restaurantes, también son las piscinas comunitarias, los tranvías que llevan turistas a las playas y todo el ecosistema de servicios hoteleros relacionado. De hecho, y aunque al inicio mencionamos que el mercado laboral actual de Estados Unidos no había sido tan sólido en medio siglo, algunos de esos empleos que faltan hoy jamás se recuperarán. En Estados Unidos muchas albercas tendrán que cerrar por la falta de trabajadores, y eso afectará a otros sectores. Luego de 2 años del comienzo de la crisis sanitaria, muchos estadounidenses esperaban que este verano fuese normal, pero no lo será, al menos no lo suficiente. Dentro de una escasez de empleo estacional, este verano muchos estadounidenses se encontrarán con que, por lo menos en Phoenix, apenas menos de la mitad de las albercas abrirá durante los meses más calientes del año, y todo por falta de personal. A pesar de que la municipalidad ofrece un bono de $2.500, no ha sido posible contratar suficientes salvavidas para mantener las piscinas comunitarias abiertas a partir de este junio. Como todo en la economía, la no apertura de piscinas afecta a otros sectores. The Wall Street Journal reporta que los tranvías costeros de Maine, los que alimentan las playas, están cerrando por falta de conductores. Adicionalmente, y relacionado con los restaurantes, el hecho de que los sitios para comer estén abriendo en horarios restringidos por la falta de personal hace que miles de empleos de temporada se vean afectados. Y eso no es todo. La falta de empleados hace que se incrementen los costos laborales a medida que los patronos se ven obligados a aumentar los sueldos para llenar las plazas, y eso provoca que suba la inflación porque estos aumentos no están vinculados con la productividad. Específicamente, estos costos artificiales se reflejan en gastos en apariencia tan prosaicos como pasajes aéreos a destinos turísticos en la costa este y en los menús de los restaurantes de playa. Encontrar empleados se está haciendo muy difícil para muchos restauranteros. Muchos jefes de recursos humanos en Estados Unidos están viviendo una película de terror. Cuando por fin consiguen llenar unas plazas, se encuentran con que los postulantes se desvanecen como fantasmas. Algunos de estos gerentes se hallan con un silencio espectral cuando tratan de contactar a los aspirantes el día inicial de su inducción en empleos que serían la meta soñada de trabajadores en buena parte del mundo.
Esta extraña circunstancia se da en un amplio espectro de negocios, que abarca desde aerolíneas hasta compañías de limpieza, pero ninguno sucede tanto como en la industria de los restaurantes. Aunque en el caso de las aerolíneas ya parece una desaparición sobrenatural, pues según The Wall Street Journal, entre el 15 y el 20% de los aspirantes confirmados para ocupar una plaza en Southwest Airlines Co. no se presentan a su primer día de trabajo, una práctica que es denominada ghosting, porque precisamente los postulantes se desvanecen como fantasmas. Y es que en la economía de casi pleno empleo que sigue a la crisis sanitaria, muchos miembros del staff renunciaban sin dar mayores explicaciones. Sin embargo, justo ahora la diferencia radica en la cantidad, son muchos más los que no se presentan a trabajar. Esto ha llevado a que los patronos no consideren que una vacante ha sido realmente ocupada, hasta que el trabajador se presenta en el restaurante y confirma que no es un fantasma. Biden dará 35,000 visas de trabajo temporales más para este verano. Incapaz de sacar provecho de sus logros económicos, la administración Biden se apresura a tomar medidas para mitigar esta falta puntual de mano de obra. Así es como el DHS anunció en marzo que autorizaría hasta 35,000 visas H-2B para trabajadores estacionales, que se sumarían a las 33,000 visas de este tipo ya disponibles este año, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. Además de restaurantes, entre los negocios beneficiados estarían paisajistas, pescaderías, resorts y tiendas de recuerdos, todos necesitados de mano de obra para hacer frente a la demanda estacional. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que esas visas adicionales servirán para suplir las necesidades del mercado laboral, al mismo tiempo que ofrece vías legales para que trabajadores extranjeros entren temporalmente a Estados Unidos. De acuerdo con The Wall Street Journal, la emisión de estas visas adicionales constituye la mayor cantidad desde que en 2017 fueron modificadas las reglas para su otorgamiento. Esto constituye una tendencia en la administración Biden, que el año anterior aumentó la emisión de visas H-2B en 22,000, a la vez que emitía una provisión adicional de 20,000 de esas visas para la temporada del trabajo estacional. El que estas visas tengan por objeto mitigar la inmigración ilegal se refleja en que 11,500 de ellas se dirigían a trabajadores de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití, países que tradicionalmente emiten inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos. Hay 11.5 millones de empleos sin ocupar en Estados Unidos. En marzo de este año se registró todo un récord. En cuanto a la escasez de mano de obra, había 11.5 millones de empleos vacantes. Una buena parte de esta estadística se refiere a los empleos estacionales, cuya oferta aumentó en marzo, según datos del Departamento del Trabajo, citados por The Wall Street Journal. Esos datos mostraban una correlación entre el aumento de las ofertas laborales y las renuncias de trabajadores temporales. Así, en marzo, 4.5 millones de ellos habían renunciado, aunque esa cifra representa un ligero aumento con respecto a noviembre de 2021. Mientras esto sucedía, las contrataciones también se enfriaron ligeramente en ese mes de marzo y pasaron a ser 6.7 millones. Todo el cuadro muestra que los estadounidenses no quieren volver al trabajo estacional, en particular a los restaurantes. Al mismo tiempo, esta área de la economía junto al sector del alojamiento y el entretenimiento son las más calientes en cuanto a ofertas de trabajo se refiere. La de servicios médicos también muestra récords en las ofertas que emite. La configuración de los patronos que están contratando es interesante porque son los grandes negocios, con más de 5,000 trabajadores, los que acaparan las ofertas en el primer trimestre, algo que probablemente se extienda a este trimestre en curso. Con los grandes negocios contratando más, se entiende que, pese a la caída del PIB entre enero y marzo, no haya habido una gran alarma y además se considere que la temida deflación sea probable el año que viene y no este. ¿Por qué ya nadie quiere trabajar en los restaurantes en Estados Unidos? Todo empezó en 2020, durante lo más duro de la crisis de salud. Incluso aquellos restaurantes que no cerraban sus puertas por los distanciamientos veían renunciar a sus empleados por la baja paga, el esfuerzo adicional y el temor a los contagios. Antes, históricamente, ya los trabajos en este sector estaban lastrados con esas condiciones, a las que hay que agregar clientes hostiles y pocas perspectivas de avance. Cuando la economía reabrió el año pasado, los trabajadores por hora inicialmente volvieron a los restaurantes y hoteles, aunque no en los números previos a la crisis sanitaria. No obstante, inmediatamente advirtieron que las condiciones seguían siendo las mismas y además tenían el aliciente de ofertas en muchos otros sectores. Por eso prefieren ahora postularse a empleos en cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia.
Paradójicamente, lo boyante del mercado laboral, en el que escasea la mano de obra, les dio a los trabajadores la capacidad de presionar y de conseguir mejores condiciones, pero además les dio la posibilidad de no tener que tomar lo primero que se les ofrece. Muchos renunciaron a sus trabajos en restaurantes en 2021. Ya en octubre del año pasado, Bloomberg registraba que el 7% de los trabajadores de la industria del alojamiento y la restaurantería habían renunciado en agosto, una cifra que sobrepasaba en casi 3% las renuncias de los otros sectores de la economía. Esa cifra es un récord desde el año 2000, que fue cuando se empezaron a llevar las estadísticas de renuncias. Aquellos números reflejan que los trabajadores por hora de los restaurantes estaban encontrando mejores empleos, a pesar de que los patrones habían aumentado los sueldos para atraerlos. Pero además, estas estadísticas muestran la confianza en sí mismos de estos trabajadores en su habilidad para encontrar mejores plazas. La gran renuncia es común en ciclos de pronta recuperación económica. El Banco de la Reserva Federal en San Francisco matiza todo lo que hemos venido mencionando al explicar que la gran renuncia en realidad no marca un cambio en la conducta de los trabajadores. Para la rama local de la Fed, este fenómeno es común durante los ciclos de pronta recuperación económica, y precisamente la recesión que causó la crisis sanitaria fue la más corta de la historia estadounidense. Lo que sucede es que las renuncias en masa reflejan la demanda de trabajadores más jóvenes y menos calificados que causó el rebote de la economía. Cuando se revisa la historia, continúa la Reserva Federal, se constata que las olas de renuncias no son inusuales desde la posguerra y que siguen a las recuperaciones rápidas. Otro argumento que contradice la narrativa, según la cual la gran renuncia es un indicativo de un cambio en las expectativas laborales, es que esta es protagonizada, como dijimos, mayormente por empleados jóvenes y menos preparados. Esta parte de la fuerza laboral ha tenido históricamente una mayor proporción de movilidad entre empleos mucho antes de la gran renuncia, en parte porque por su falta de cualificación es fácilmente sustituible. Pero el punto con el que la Fed hace su caso es cuando, con datos en mano, demuestra que en realidad la gran renuncia no tiene nada de grande porque sus números son similares a los de renuncias en el sector manufacturero luego de recuperaciones por recesión similares. Lo que buscan los trabajadores por hora está cambiando. Ya hemos mencionado que las difíciles condiciones de trabajo del año 2020 hicieron que muchos trabajadores renunciaran. Además, cientos de ellos tenían el salvavidas de las ayudas de desempleo del gobierno. Sin embargo, el mismo reacomodo vital que causó la crisis sanitaria hizo que un buen número de esos trabajadores modificara sus prioridades y cambiara lo que se espera de un trabajo. Por eso, una de las razones para explicar el fenómeno que hemos descrito en este video son las expectativas. Los trabajadores, sobre todo los estacionales, están buscando algo más. Por ejemplo, un trabajo que valga la pena en el sentido de que compense el tiempo que pasan lejos de sus familias y el esfuerzo que hacen en el sitio de trabajo. Esa compensación tiene que ser económica, sobre todo en medio de la actual inflación, pero además debe consistir en respeto, porque la falta de respeto fue la queja más dura y constante de quienes renunciaban en 2020. Y es que en lo peor de la crisis sanitaria, los patronos no solían tener ninguna consideración por la seguridad de sus empleados. Al mismo tiempo, trataron de maximizar ganancias exigiendo un esfuerzo laboral que no era recompensado de ninguna manera. Todo lo contrario, se manifestaba en un entorno hostil, que es lo que los empleados hoy rechazan contundentemente. ¿Emergió de la crisis sanitaria esta situación? Todo lo que hemos descrito configura una reorganización laboral más amplia que comenzó con la gran renuncia. Y aunque ya explicamos que la Fed niega esa reconfiguración, es poco realista pensar que la masa laboral emergió de la crisis sanitaria sin reconsiderar sus vidas y su relación con el trabajo. Una ex trabajadora del sector que escribió un artículo para Food & Wine lo explica desde su experiencia de primera. Jane Brendlinger, quien contribuye con la revista, además de su experiencia en restaurantes en Nueva York como pastelera, explica que no fueron las ayudas federales lo que inicialmente la hizo mantenerse alejada de las cocinas. Lo que la hizo renunciar fue el ambiente de trabajo en el que se pasan largas horas de pie, se gana poco y en el que se vive en medio de una cultura en la que solo sobrevive el más apto. Tal vez la explicación más viable sea una mezcla del cambio de expectativas que sufrió la población y que la orienta en direcciones distintas a la hora de emplearse, junto con los argumentos de la Reserva Federal en el sentido de que las renuncias son un fenómeno propio de las recuperaciones rápidas. Muchos trabajos en la industria restaurantera nunca se recuperarán. Todas estas razones que hemos mencionado y explicado hacen creer que muchos de los trabajadores que se fueron de la industria restaurantera no volverán, a menos que las condiciones que esperan se concreten.
Y como la verdad es poco probable que se tomen en cuenta las exigencias de los empleados, lo más seguro es que muchos puestos en la industria de la restaurantería no se recuperen. Pero eso no es todo. La renuncia de los empleados en restaurantes tiene un efecto en los establecimientos comerciales, que ya están reduciendo horas y haciendo mucho más difícil encontrar una reservación en los lugares que están en tendencia. Eso posiblemente perturbe los planes de cientos de personas durante el verano al momento de ir a comer a la pizzería que está de moda en Brooklyn. Siempre se ha dicho que para millones de trabajadores extranjeros, el verdadero sueño americano consiste en ejecutar los trabajos que los propios estadounidenses no quieren hacer. Eso tiene mucho de cierto y la actual escasez de trabajadores en la industria restaurantera lo deja en evidencia. En un giro frívolo, ese movimiento de trabajadores que rechazan los empleos temporales en restaurantes afecta a los aficionados a comer. Algunos foodies pueden pasar semanas esperando antes de encontrar una reservación en su restaurante favorito. Toda una tragedia para un sector históricamente tan pujante. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan por qué ya nadie quiere trabajar en restaurantes en Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.